A ver, primero que levante la mano es coanfitrión. Listo. La más responsable. Muy bien, Carlita. A Yo te ver. ayudo. Porque va a ser lo único que voy a hacer, así que... Bueno. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, ya se fue alguien. ¿Todo bien? Arrancamos bien. ¿Qué onda con esta guía? ¿Pudieron hacer algo? ¿Pudieron leer algo? Vamos, vamos. Están saludando todos en el Bueno, chat. Están tímidos. está bien, está bien. Bueno, gente. Entonces empezamos así, no se nos hace muy tarde que ya estamos todos cansados. Muy bien. Bueno, los quiero participando, gente. Vamos, Bueno, ahí ven. ¿Ven todos bien la pantalla? Sí, se ve. Sí. Sí, se ve bien. Perfecto. Bueno. Bueno, muy bien, gente. Vamos a empezar entonces. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de inflamación. Si bien es muy complejo, no es difícil, pero es muy complejo porque es un proceso fisiológico y patológico también que tiene muchísimos pasos y tiene muchos mensajeros y puede llevar a la confusión. Lo importante con esta guía tiene mucha teoría, entonces pueden usar esta, digamos, como principal fuente y después le pueden ir agregando de algún libro o demás. Pero siempre va a surgir alguna citoquina nueva, un mecanismo distinto. Ustedes traten de quedarse con uno y defenderlo con una bibliografía recomendada por la cátedra. Entonces la guía es una y los capítulos recomendados también. Bueno, acá es muy importante entender la inflamación también porque tiene muchísimo impacto en muchísimas patologías que se van a encontrar cuando entran en el ciclo clínico y en el resto de la práctica. ¿Alguien me podría decir qué ve acá? ¿Qué estructura estamos viendo? Un alveolo. Un Un alveolo capilar. alveolo. Claro, perfecto. Un alveolo y un capilar, ¿sí? Entonces acá vemos las dos mitades del alveolo como si fueran dos situaciones, ¿sí? Esto es muy importante y ahora después lo vamos a volver a ver esta imagen, así que ahora no se espanten, pero si no es para entender cómo funciona normalmente la inflamación y lo dañina que puede llegar a ser en caso de que sea descontrolada y demás. Sobre todo para que podamos entender la causa de muerte de millones de personas alrededor del mundo por COVID, ¿sí? ¿Alguien ha escuchado por qué fallecen los pacientes con COVID? O sea, ¿cuál es la consecuencia de la enfermedad? Si bien, bueno, ya un poco lo comenté, pero ¿alguien se anima? ¿Escuchó algo en algún lugar? ¿Leyó? Por una respuesta, básicamente por una respuesta inflamatoria desregulada, donde hay una tormenta de citoquinas y eso conlleva mucho daño colateral, digamos. Bien, perfecto, Isaac, tal cual. Es eso. O sea, mucha gente piensa como que el virus es el que provoca la muerte, si bien, bueno, es cierto porque es el disparador, pero el sistema inmunitario es el que desencadena todo este síndrome de dificultad respiratoria aguda y todas las otras consecuencias que comentaste, Isaac. Así que bueno, perfecto. Después lo vamos a volver a ver. Bueno, vamos bien básico. Y acá quiero que me vayan respondiendo ustedes, ¿eh? Muy bien. Esto es bien villiquen, bien fácil. Así que yo les voy a ir mostrando todas las cositas y ustedes me van a ir diciendo qué estructura es cada una de ellas. Disculpen el avión, vivo cerca del aeropuerto, entonces interfiere. Bueno, esta primera que puse acá, que es la que está acá arriba. Mastocito. Mastocito. Perfecto, muy bien. A ver. ¿Esa? Un fibroblasto. Perfecto.
¿Esa? Esa puede ser que sea el mastocito una vez que ya liberó los gránulos de secreción, o, o es un linfocito, no sé. Un monocito No, puede está bien, ser, ¿no? Aldi. O sea, primero, ¿cómo? Un monocito, ¿no puede ser ese? Claro, si bien, o sea, el esquema es bien pedorro, o sea, no hay mucha chance de poder diferenciar perfectamente una célula de otra, pero claro, en este caso se trata de los monocitos que, ustedes saben que una vez que están en los vasos sanguíneos son monocitos, y una vez que entran en los tejidos, ¿cómo se llaman los monocitos esos? Macrófagos. Perfecto, muy bien. Bueno, este macrófago, si ya lo dijimos. Este, Neutrófilo. Basoфilo. bueno, de nuevo, o sea, el dibujito está bien, podría ser por la morfología que podría llegar a tener el núcleo, pero bueno, después vamos a ver qué otra de las células es el polimorfo nuclear. Podría llegar a ser por el dibujo, pero bueno, a lo que va la guía es que este es un basófilo, ¿sí? Bueno, este, Un lo mismo, eosinófilo. ¿no? Eosinófilo, muy bien. Los chisitos, Plaquetas. Claro, lo mismo. claro, plaquetas. Ah, Y después, estas son estructuras ¿de qué tejido? Del tejido conectivo. Muy bien, perfecto. Bueno, proteoglucanos, fibras elásticas y demás, que funcionan como sostén para todas estas células, permiten la entrada y demás. Muy bien. Y después la otra, bueno, el polimorfo nuclear, que bueno, justamente como dice el nombre, el núcleo tiene que tener 3 lobulaciones. Esto, bueno, después es algo más específico de hematología, pero bueno, es importante que lo conozcan. Más allá de esto, de identificarlo y demás, lo que es importante identificar cuáles son las funciones generales, a priori, de estas células y cómo se distribuyen y cómo las podemos identificar. Ustedes vieron que los mastocitos, basófilos, eosinófilos, mastocitos, basófilos, eosinófilos, ¿a qué grupo de células inmunitarias se atribuyen? ¿Cómo las podemos clasificar? ¿Qué tienen dentro esas que acabo de decir? Tienen gránulos de secreción. Claro, entonces se agrupan dentro de las células inmunitarias que se conocen como granulocitos, ¿sí? Muy bien. Bueno, esto bien básico, entonces bueno, vamos a empezar ya. Esta es bastante teórica, así que bueno, va a ser medio un vole, pero bueno, hay que ir leyendo algunas cosas. Entonces, la inflamación como proceso involucra mediadores liberados principalmente por mastocitos ante estímulos como lesiones de tipo físico, frío o calor, agentes proinflamatorios, moléculas de complemento como C3A, C5A, proteínas lisosomales, interleuquinas 1 y 8. Modelice, dibuja un mastocito donde ocurren los siguientes procesos. Donde es activado por C3A y C5A, actuando sobre receptores de membrana, y por IgE sobre receptores porción FC de esta inmunoglobulina. Esta activación estimula la dinilatociclasa y fosfolipasa 2, una incrementa la permeabilidad de membrana del calcio y el movimiento de gránulos citoplasmáticos hacia la membrana celular con liberación de mediadores, y la otra genera ácido araquidónico que conduce a la formación de sustancias de carácter lipídico sintetizadas de nuevo por el mastocito. Se libera histamina, enzimas proteolíticas, factores quimiotáxicos, eosinófilos, neutrófilos y heparinas. Bueno, vamos bien despacio para acá porque ya mencionó bastantes cosas y está bueno que la tengamos en mente. Primero que nada, bueno, ya los mastocitos, ya un poquito charlamos, son granulocitos que se ubican a nivel de los tejidos y bueno, contienen gránulos que ante ciertos estímulos, como ya vimos, tipo físico, frío, calor y demás, se desgranulan, ¿sí? O ante otros factores hormonales, humorales y demás. ¿Alguien sabe, me puede decir algo del complemento? ¿Qué han leído del complemento? El complemento es uno de los tipos de la respuesta innata que se activa ante ciertas bacterias o microorganismos. Bien, bien, Andy, bien.
Bueno, eso es muy importante, algo que también mencionaste vos. La inmunidad, ¿cómo la podemos dividir? En innata y Adaptativa. adaptativa, tal cual. Bueno, ¿cuál es la que primero se pone en marcha ante una respuesta inmune? La innata. La innata. La innata. ¿Y la innata es específica o inespecífica? Inespecífica en diferenciada. Perfecto. Y la otra es específica. ¿Sí? La adaptativa, que está más a cargo de la función linfocitaria, que bueno, es la guía que se va a ver la semana que viene. Bueno, muy bien. ¿Alguien sabe cuáles son las vías de activación del complemento? ¿O cuántas existen? Si se saben los nombres. Se presentan... Ah, perdón. Creo que hay tres vías. La alternativa y la de lectina. Alternativa, lectina, ¿y cuál más? Bien, la clásica. Muy bien. ¿Y la clásica cómo se activa? La clásica general. Inmunoglobulinas. ¿Cómo? Perdón, es que hablan a la vez y no los puedo discernir. ¿Hola? Te respondieron por inmunoglobulinas en el chat. Ah, bueno, listo. Gracias, Carlos. Bueno, entonces está bien, no nos vayamos mucho por las ramas, pero está bien. Básicamente eso, son proteínas séricas en las cuales se van activando unas a las otras, ¿sí? Y tienen distintas funciones. El complemento tiene muchísimas proteínas dentro de las cuales están su función en quimiotaxis, en anafilaxia, en la formación del complejo de ataque de membrana, ¿sí? ¿Alguien ha escuchado hablar del complejo de ataque de membrana? Sí, es como que el complejo, o sea, es como el punto convergente de todas las vías de activación del complemento. Es como que permite la formación de un poro que lleva a la muerte por osmosis generalmente en el microorganismo. Perfecto, excelente. Muy bien, Isaac. Y bueno, acá el dibujo, uno de los esquemas que conseguí, porque bueno, nada, no lo dibujé, hay otras que un poco sí lo dibujé. Pero bueno, básicamente ponemos la activación mediada por receptores de FC y la otra mediada por complementos. Vieron que las inmunoglobulinas tienen básicamente dos porciones. ¿Cómo las podrían, cuáles son esas dos porciones? ¿Alguien me quiere comentar un poco? ¿Cuántos tipos de inmunoglobulina primero existen? Los tipos de inmunoglobulinas son 5. La IgM, IgA, IgE, IgG y no me acuerdo si las dije todas. Y la D, perfecto, Aldi, bueno. Y después yo les había preguntado de las dos porciones. ¿Cuáles son estas dos porciones que tienen los anticuerpos? Uno refiere creo que a la porción FC y otra a la porción AB, donde la porción AB es la que tiene variabilidad y la FC es una constante, que es la que se asocia a los receptores de macrófagos, por ejemplo. Perfecto, perfecto, muy bien, Isaac. Tal cual. Es totalmente eso. La porción AB es la que es variable y se puede adaptar a los diferentes tipos de antígenos, y la FC, o cadenas pesadas, también está formada por cadenas pesadas, son las que se suelen unir a receptores FC que se encuentran en distintos leucocitos. Uno de ellos es el macrófago en función de la opsonización. Ahora ya vamos a ver qué es la opsonización, pero bueno, es eso básicamente, Isaac. Así que bueno, muy bien. Y bueno, entonces, en este caso, mediada por los receptores FC, vemos como ante un antígeno que está opsonizado, estimula los receptores F6 y causa la degranulación con distintos mensajeros que, bueno, ya los vamos a ir charlando un poco. Lo mismo el complemento, como les había comentado, son muchísimas proteínas, ¿sí? Yo no creo, la verdad, nunca he escuchado que hayan tomado algo tan específico, no sé, chicos, los restos de los ayudantes, si han preguntado así tan fino, yo la verdad creo que no. Únicamente, bueno, como saber los pasos limitantes, ¿no? Como el C3 convertasa y qué genera.
la función de las dos proteínas más importantes, a lo mejor como C3b, pero la verdad que no he escuchado eso. Bueno, bien. Ah, bueno, y por supuesto también, chicos, los retos de los oyentes, si quieren decir algo, directamente me interrumpen y lo dicen. Bueno, esto básicamente era como para mostrar también, o sea, para reforzar un poco lo que habíamos visto recién, como el dolor y otros estímulos, ¿sí? Como mecánicos, térmicos, químicos y demás, pueden generar activación de distintas células. En este caso estamos hablando de los mastocitos y bueno, la liberación de las distintas moléculas que, bueno, causa activación de nociceptores y demás que va a producir el dolor. Ahora eso igual ya vamos a ir charlando, pero es como para que vean los distintos estímulos que puede tener las células inmunitarias. Bueno, acá empezamos a hablar un poco de la histamina, ¿sí? ¿Alguien primero me puede decir de dónde surge la histamina? ¿Surge a partir de un lípido, de un carbohidrato, de una proteína? ¿De qué sale la histamina? Puede ser una proteína, es un péptido. Perfecto. ¿Y alguien se acuerda del aminoácido específico? Bueno, no importa, alguien lo busca y me lo ponen en el chat. Sigamos. La histamina entonces tiene distintos receptores, que son 1, 2, 3 y 4. Cada uno de ellos tiene distinta afinidad y distinta ubicación en los tejidos. En la inflamación, la liberación de histamina genera vasodilatación en la región del foco infeccioso. Analice el siguiente modelo sobre los mecanismos de acción a nivel celular de la histamina. Señale cuál o cuáles serán los receptores que pueden, a través de sus mecanismos de traducción, generar vasodilatación durante la inflamación. Bueno, en base a este modelo que lo está diciendo acá, ¿a alguien se le ocurre qué podría ser? ¿Cuál de ellos causa vasodilatación por sí mismo? Puede ser el H1R porque aumenta la concentración de calcio y lleva a la contracción de las células musculares de los vasos y eso permite más permeabilidad. No sé si... No, está perfecto, Isaac. Causa vasoconstricción, pero acá estamos viendo cuál causa vasodilatación. Así que bueno, de estos cuatro, ¿sí? El único que puede generar por sí mismo la vasodilatación es el H2R, ¿sí? Ahora vamos a ver el mecanismo. Yo se los voy a mostrar mejor en una cita del borón. Pero bueno, vamos a ver. Bien, acá, ¿sí? Este es el caminito por el cual genera la vasodilatación. Entonces primero tenemos estimulación del receptor H2, ¿sí? Bueno, igual, primero que nada, a manera de repaso, ¿esto cómo se llamaba todo este complejo? ¿Proteína G? No. Claro, receptor transmembrana acoplado a proteína G, ¿sí? Muy bien. Entonces, una vez que el receptor H2 es estimulado, aumenta la activación de proteína G alfa S, aumenta la activación de la adenilato ciclasa, aumenta la MP cíclico intracelular, se activa la PKA, la proteína quinasa A, se fosforila la quinasa de la cadena ligera de miosina, por lo cual disminuye la actividad de la misma y por lo cual hay una menor fosforilación de la cadena ligera de miosina. Como si recuerdan, cuando vimos el músculo liso, y sobre todo el vascular, para que se active, digamos, el músculo liso, tiene que haber entrada de calcio, calcio-calmodulina, y activación de la cadena ligera de miosina, ¿sí? Entonces, en esto estamos generando el mecanismo contrario. Bueno, lo mismo, ¿sí? Acá está el mismo mecanismo que mencionamos acá de la histamina. Y bueno, acá este esquemita lo puse no para que se lo sepan de memoria, sino como para que, bueno, veamos los múltiples sitios de localización que tienen los receptores y para reforzar el concepto de que los mensajeros pueden ser, o sea, los mensajeros son siempre los mismos.
lo que va a cambiar es la respuesta en función del receptor al cual estimula ese mensajero, ¿sí? Entonces, bueno, acá vemos en el HR2, como habíamos visto, una de las células son las células musculares lisas. En el caso del HR1, me llama la atención porque también figura células vasculares, pero bueno, esto es, no sé la verdad en qué situación podría llegar a ser. El caso es que en inflamación no se activa este mecanismo, así que no se confundan con eso. Sí, las células endoteliales, y ahí ya lo vamos a ver por qué. Bueno, analice el segundo modelo adjunto. En él aparecen otros elementos y mensajeros que participan de la respuesta de vasodilatación durante la inflamación mediada por histamina. Analícelo detenidamente y responda. En este modelo, la acción vasodilatadora de la histamina es por acción directa y o indirecta sobre el músculo lisovascular. Muy bien. Los elementos que aparecen en este modelo son la terminal nerviosa nociceptiva, que libera péptido del gen relacionado con la calcitonina, neuropéptido que participa en la nocicepción y también es un vasodilatador que podría estar involucrado en la hipotensión, que se asocia a la sepsis grave y al choque séptico. Y las endoteliales que liberan factor de la relajación derivada del endotelio, también llamado óxido nítrico. Conociendo todos los componentes, redacte un texto que sintetice la información. Bueno, entonces, en base a este esquema, bueno, acá hay 3 círculos rojos. ¿Cuáles les parecen que son de esos 3, diciéndome arriba, medio o abajo, cuáles son por acción directa y cuáles son por acción indirecta? Que causan vasodilatación, claro. Por acción indirecta, que se une a la terminal nerviosa. Muy bien, muy bien. O sea, entonces este de acá arriba, Ali. ¿Te parece que alguno más podría llegar a actuar a través de un mecanismo indirecto? O alguien más, ¿no? No solo alguien que quiera arriesgar. Mirando el esquema, ¿eh? También el H1R que está unido al endotelio. Bien, como habíamos mencionado, Lu, muy bien. Uno de los sitios de impacto, o uno de los sitios de localización del H1R, son las células endoteliales. ¿Y qué función tiene, si bien acá lo muestra el esquema, la acción de la histamina sobre H1R endotelial? La síntesis de óxido nítrico, que es el EDRF. Perfecto. Y esto genera la vasodilatación. Entonces, en resumen, tenemos 2 mecanismos de acción indirecto, ¿sí? Como son a través del nervio sensitivo que estimula la liberación del péptido del gen relacionado con la calcitonina, y después tenemos la histamina que se encuentra dentro del compartimento intravascular. El mecanismo de acción directo es el H2R, por lo que mencionamos anteriormente. ¿Queda claro entonces esto, gente? Tengo una pregunta, Sí, mira. porque en el esquema anterior el Sí. H1R no generaba vasoconstricción también. Claro, bueno, eso es lo que yo decía como que me había generado cierta duda. Lo busqué en los libros, la verdad, y no me figuró nada, como de que participen en la inflamación. Se me ocurre que en otro tejido que no esté relacionado con un momento de inflamación, ahí sí pueden causar vasoconstricción. Pero cuando hablamos de inflamación, impactan sobre las células endoteliales. Tal vez en otro territorio, como hay liberación de histamina, tal vez en otro territorio causan vasoconstricción, pero no en el tejido de inflamación. Pero es una buena pregunta mía. Así que sí, está bien. Pero bueno, por ahora, como para no confundirnos, vamos a quedarnos como que se estimula el endotelio a través de los H1R en inflamación. Muy bien. ¿Alguien se acuerda el mecanismo de acción del óxido nítrico? ¿Quién lo sintetiza? ¿A partir de qué? ¿A partir de qué molécula? ¿Es lipófilo? ¿Es hidrófilo? ¿Cuál es el mecanismo de acción una vez que llega a una célula muscular?
Bueno, la síntesis del óxido nítrico está dada por la óxido nítrico sintetasa, ¿se acuerdan? A partir del aminoácido arginina, y es un gas, y justamente en efecto esto es lipófilo, y el mecanismo de acción es la estimulación de la GMP, la productora de GMP cíclico, ¿sí? Acá, bueno, lo mostramos, es un vasodilatador potente, inhibe la agregación plaquetaria, gas lipófilo, difunde localmente y penetra en las células musculares lisas. Dentro de esta última está el receptor para el óxido nítrico, que es la guanilato ciclasa soluble, que convierte el GTP en GMP cíclico. Y la proteína sinasa dependiente del GMP cíclico, es decir, PKG, fosforila a continuación la quinasa a las bombas de calcio cerca y a los canales de conductancia de potasio. Así que bueno, como habíamos mencionado, cuando se fosforila la MLSK, ¿sí? Hay menor actividad de la misma, menor fosforilación y hay relajación de las células, ¿sí? Bueno, hasta ahora vamos bien, gente. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Quiere aportar algo? Voy muy rápido. ¿Les va quedando algo al menos? Sí, sí. Bueno. Bien. Bueno, en el sitio de lesión, otros mediadores químicos son liberados desde leucocitos, endotelios, células del tejido lesionado, nervios y plaquetas. Identifique estos componentes y mediadores en el modelo. Bueno, esto si les parece... no, bueno, si vamos a leerlo porque estamos recién empezando con esto y si no nos vamos a pasar muchos conceptos. Pero bueno, neuropéptidos como el péptido del gen relacionado con la calcitonina, ¿se acuerdan? El que vimos recién, secretado de los nervios sensitivos y diversos leucocitos en respuesta al lipopolisacárido, intervienen en el inicio y la propagación de respuesta inflamatoria. ¿Sí? El lipopolisacárido, ¿alguien sabe lo que es? Es ¿el qué, perdón? No te escuché bien. El El lipopolisacárido. lipopolisacárido, LPS. Es un componente de las membranas de muchas bacterias. Perfecto, muy bien, Isaac. Tal cual. Así que bueno, el péptido relacionado al gen de la calcitonina induce la producción de interleuquina 8 por macrófagos e incrementa la cantidad de factores de necrosis tumoral alfa e interleuquina 6 que estos macrófagos producen en respuesta a LPS y la flagelina. La flagelina también son algunas proteínas que están en algunas bacterias flageladas, ¿sí? Es decir, que tienen un flagelo. Otros neuropéptidos que se liberan son la sustancia P y la neuroquinina A, ambas pertenecientes a la familia de neuropéptidos taquicininas o taquiquininas, y están implicados en la transmisión de señales dolorosas, modulación del músculo lisovascular y el aumento de la permeabilidad vascular. Se han identificado 3 tipos de receptores para las taquiquininas, capaces de responder de forma relativamente selectiva, como el receptor NK1, para la sustancia P, NK2 para la NK, receptor NK3 para NKB, bueno, y todos acoplados a proteína GQ. Entonces, vamos a repasar lo que vimos recién. Entonces, péptido relacionado con el gen de la calcitonina, liberado por nervios sensitivos. Acá se encuentra, ¿sí? Como vimos, induce la producción en los macrófagos e incrementa la liberación de estos mensajeros, que ya vamos a ver más en los puntos posteriores cuáles son las funciones que tienen estos mensajeros, ¿sí? Y después, bueno, está la sustancia P, ¿sí? Como se muestra acá, y como se muestra acá, cómo actúan sobre receptores GQ, es decir, que elevan qué mensajeros si actúan sobre el receptor GQ. ¿Qué segundo mensajero se eleva con Calcio. con ese tipo de proteína G? Calcio, perfecto, muy bien. Muy bien. Bueno, también se liberan enzimas proteolíticas desde el mastocito, la quinogenasa, que actúa sobre proteínas de la sangre denominadas quininógenos, produciendo su ruptura en péptidos más pequeños denominados quininas, como la bradicinina, que induce vasodilatación, aumenta la permeabilidad y estimulación de las terminaciones nerviosas al dolor. ¿Sí? Como acá vemos, la bradicinina
¿sí? Impacta tanto en los nervios sensitivos, generando el dolor, ¿sí? Como también en el vaso sanguíneo, aumentando justamente la dilatación y la permeabilidad. Esto es una pregunta muy tonta, pero ¿alguien sabe qué quiere decir que aumente la permeabilidad vascular? Que se Sí, permita el ingreso de más moléculas a la célula. Claro, perfecto. Es tal cual eso. Se permite el pasaje a través y también, sobre todo, de los espacios intercelulares en las células endoteliales para mayor pasaje de moléculas y demás. Además de moléculas, ¿a alguien se le ocurre qué otra cosa puede llegar a salir si hay aumento de la permeabilidad? células. Leucocitos. Ah, Cositos. Leucocitos y qué más. Esas son como las sustancias sólidas, si se quiere. Las líquidas, El Plasma. complemento. agua. ¿Sí? No sé quién lo dijo, pero agua, líquido, ¿sí? Plasma. Y esto podría explicar uno de los signos de la inflamación, que bueno, si bien es el último punto, ¿cuál les parece que es ese signo? ¿Qué les pasa a ustedes cuando, no sé, se pegan el brazo con algo, o qué sé yo, tienen una faringitis y demás? Tumefacción o Edema. edema. Edema, claro. ¿Sí? El edema se define como la presencia de líquido en el compartimento intersticial, ¿sí? Entonces, bueno, la inflamación produce justamente eso, un edema, ¿sí? Localizado, pero un edema. Muy bien. Después, la heparina es liberada por el mastocito e inhibe la coagulación y así se facilita la llegada a foco inflamatorio de moléculas y células. ¿Alguien sabe cuál es la función de la heparina? Esto, vamos repasando cosas también del cuatrimestre pasado, está bien si no lo saben, porque bueno, no creo que en el verano se hayan puesto a leer fisio con 34 grados de calor, pero bueno, ¿alguien se acuerda cuál es la función de la heparina? Está bien, sabemos que inhibe la coagulación, perfecto, pero ¿a través de qué mecanismo? Bueno, no importa. Es a través de la forma complejos con la antitrombina 3, ¿sí? Y bueno, esto como que permite que no se activen los factores de coagulación y demás. Bueno, la serotonina es un mediador vasoactivo preformado en el interior de las plaquetas. Su liberación se estimula cuando entran en contacto con el colágeno, trombina, adenosinfosfato, provocando vasodilatación y aumento de la permeabilidad. ¿Sí? Bueno, como vemos, las plaquetas, ¿sí? Liberan serotonina y bueno, es eso mismo. Después el factor activador de las plaquetas, mediador proveniente de fosfolípidos, derivado de células endoteliales, plaquetas monocitos, y neutrófilos que a bajas concentraciones induce vasodilatación. Ya sé que parece como que acabamos mencionando varios mensajeros, pero lo que estaría bueno es que, como piden uno de los puntos posteriores, se hagan una lista como de mensajeros que vayan produciendo vasodilatación, cuáles aumentan la permeabilidad y demás. Bueno, acá vamos a hablar un poco de los eicosanoides, ¿sí? Entonces, esperen que acá baja la flechita. Muy bien. La síntesis de los eicosanoides, ¿sí? Está a partir de estímulos mecánicos, inmunológicos, químicos y hormonales que se producen a partir de fosfolípidos por la fosfolipasa A2 en ácido araquidónico, ¿sí? ¿Alguien sabe el ácido araquidónico cuáles son las vías que puede seguir una vez que se forma a partir de los fosfolípidos? Ahí no depende de las enzimas de la ciclooxigenasa y de la lipooxigenasa para formar Muy bien. leucotrienos o los otros eicosanoides. Perfecto, Ali, muy bien. Entonces ahí abrimos nuevamente nuestro esquema. Tenemos ciclooxigenasa y la lipooxigenasa, que después vamos a seguir esta vía. Dentro de la ciclooxigenasa, ¿conocen subtipos de la misma? Está la 1 y la tipo 2. La 1 está presente en casi todos los tejidos y todas las células, y la 2 es de tipo, tiene que ser estimulada en algunos tejidos. Perfecto, claro, es la que se conoce también como inducible, así que tal cual.
Muy bien. Bueno, la tipo 1, ¿sí? Entonces, genera la síntesis de tromboxano A2, que es un vasoconstrictor y un estimulante de la agregación plaquetaria. La prostaciclina, que es la PGI-2, es vasodilatadora y antiagregante. Y después la prostaglandina E2 en útero, estómago y riñón. En estómago y riñón, bueno, esto también es importante para ginecología, después para trabajos de parto y demás. Pero en estómago y riñón, ¿alguien me puede decir cuáles son las funciones que tiene la prostaglandina E2? Esto del cuatri pasado, y es muy importante, chicos, que lo sepan, tanto para fisio como para después entender patologías. ¿Alguien se acuerda? ¿No es la que permite la síntesis o sea, promueve la síntesis del mucus, que es protector de la mucosa gástrica? Perfecto, muy bien, Isaac, muy bien. ¿Y el riñón, te acordás, Isaac? ¿Qué es lo que producía? No, ahí ya no me acuerdo. No, no importa, no importa, perfecto. Bueno, entonces en estómago, como dijo Isaac, tiene a cargo la producción de moco, ¿sí? Que es protector justamente al pH gástrico, ¿sí? Porque como si se acuerdan, por encima de la mucosa gástrica hay algo que se llama como barrera fisiológica, como amortiguadora del ácido o algo así, en la cual está formada por bicarbonato, moco y demás, que protege la mucosa. Ahora, esto ya es un poco más específico y es como para que lo vayamos razonando. Uno de los fármacos más frecuentes de consumo en la población son los AINES, ¿sí? ¿Alguien sabe cuál es la función de los AINES, por ejemplo, de un ibuprofeno? ¿Alguien alguna vez lo leyó, lo escuchó? Inhibe la síntesis de prostaglandina esa 2 y es antiinflamatorio, o sea, por ende va a llevar a inhibir la inflamación. Pero, Perfecto, muy bien, Isaac. Ese es el objetivo por el cual nosotros administramos el fármaco. Pero, ¿qué te parece como efecto adverso en función de lo que acabamos de charlar? las pacientes que tienen un consumo prolongado de los AINES tienen más susceptibilidad a sufrir úlceras gástricas o, no sé, afecciones por Helicobacter pylori o cuestiones como esas que van a llevar a daño en la mucosa o cáncer. Muy bien, perfecto, excelente. Es exactamente eso. Aumenta una de las causas más frecuentes, si no la más frecuente, conjuntamente con la infección de Helicobacter pylori, de úlcera péptica, es decir, de estómago como de duodeno, es el consumo de AINES de los regulares que nosotros conocemos. Obviamente tiene que ser en consumo prolongado, en altas dosis y demás. Así que bueno, perfecto, Isaac. Bueno, y en riñón, una de las funciones que tenía es vasodilatadora y sobre todo de la médula renal, ¿sí? Entonces, una de las consecuencias también, o uno de los efectos adversos que pueden generar los AINES, son lesiones renales, ¿sí? Justamente, sobre todo en situaciones de isquemia, ¿sí? Porque cuando le llega poca sangre al riñón, necesitamos que esté lo más vasodilatado posible para poder seguir que siga fluyendo la sangre para la filtración, reabsorción y demás. Si nosotros no tenemos prostaglandina porque estamos con un dolor y justamente, sí, tomamos un ibuprofeno porque estamos con dolor y demás, y no tenemos la síntesis de prostaglandinas, no vamos a tener esta vasodilatación de que yo les estoy comentando, por lo cual podemos llegar a dañar el riñón, que bueno, como van a ver en patología y demás, es un órgano que no tiene mucha reserva y no tiene capacidad de reconstituir, digamos, el tejido como si la tiene el hígado, ¿sí? Como un ejemplo paradigmático. Igual, bueno, esto es ya muy específico, yo es nada más como para que lo puedan razonar a partir de la fisiología, cómo pueden ya entender una patología de consulta frecuente. Muy bien. La tipo 2, como había mencionado Aldi, es la inducible, ¿sí? La que se produce antiinflamaciones. Y tenemos, bueno, prostaglandina D2, la GG2, que es vasodilatadora, la E2, que aumenta la permeabilidad y estimula nociceptores, ¿sí? Bueno,
Todas estas prostaglandinas son transportadas por difusión facilitada, ¿sí? ¿Qué quiere decir que sea por difusión facilitada? A través de canales. A ver. O sea, Sí, los canales, bueno, está bien, son para iones, pero estos no son iones. ¿Y cómo, a través de qué puede ser? De las proteínas carrier, o sea, como que... Claro, totalmente, son transportadores, así es. Bueno, existen diversos receptores, bueno, esto ténganlo anotado en algún lugar, o sea, es muy específico ya saberse todos estos números, y bueno, todos actúan a través de receptor acoplado a proteínas. Bueno, como habíamos mencionado, la otra vía que puede seguir el ácido araquiónico en función de las enzimas presentes en los tejidos es la lipoxigenasa, dentro de los cuales tenemos los leucotrienos B4, C4, D4 y E4. El B4 aumenta la permeabilidad, es quimiotáctico para polimorfos nucleares, mastocitos y macrófagos, y el resto son producidos por mastocitos, aparecen más tardíamente en la inflamación porque tienen que arribar, ¿sí? Los mastocitos llegan más tardíamente, y prolongan este aumento de la permeabilidad para que sigan llegando leucocitos y otras proteínas, células, líquidos y demás, para erradicar justamente la noxa que está generando esta inflamación. Bueno, y acá un poco para mencionar, porque estaba dentro de este punto, lo del complemento, ¿sí? Que un poquito charlamos al principio, pero bueno, se puede activar por la vía alternativa, la clásica, y bueno, acá falta la vía de las lectinas, y los factores C3A y C5A actúan sobre receptores de membrana, activan el mastocito y basófilo, como vimos en el segundo punto, induciendo la liberación de mediadores y amplificando el fenómeno inflamatorio. El C5A, ¿sí? Es un potente factor quimiotáctico. Mientras que el C3B, uniéndose a receptores de membrana de los fagocitos, potencia la fagocitosis. Bueno, creo que ya un poco lo mencionamos, pero ¿alguien me puede decir qué es la quimiotaxis? ¿Qué quiere decir que una citoquina sea quimiotáctica? Que genera como un gradiente químico donde se está secretando esa sustancia porque se necesita como la llegada de más leucocitos en este caso, al área de lesión. Entonces, ese gradiente químico que genera es como que lo utilizan estas células como para llegar y saber dónde tienen que ir. Más o menos explicándolo medio rápido. No, está bien, Isaac. Está correcto lo que vos decís, que es para producir un flujo de entrada de células. Lo que a lo mejor falta es el mecanismo. El mecanismo de los factores quimiotácticos suele ser a través de interacción con receptores de membrana de los leucocitos, que genera cambios a nivel de qué organela dentro de los leucocitos le parece para que cause justamente movimiento. El citoesqueleto. El citoesqueleto. Muy bien, perfecto. Bueno, entonces, pasamos al C3B. Esto que dice uniéndose a receptores de membrana de los fagocitos y demás. ¿Cuál es una de las funciones del C3B? O sea, ¿cómo se conoce este proceso con una sola palabra? Cuando se recubre un microorganismo por moléculas, y este recubrimiento facilita la fagocitosis. ¿Cómo se conoce este La proceso? opsonización. Opsonización, muy bien, gente. Perfecto. Bueno, muy bien, vamos con el punto 5. La inflamación aguda tiene una evolución relativamente breve y sus procesos iniciales fundamentales involucran cambios vasculares. El aumento progresivo de la permeabilidad venular se genera por varios mecanismos activados por los mensajeros químicos citados en el punto anterior, y por otros como la histamina, con un mecanismo de acción celular compartido por bradicimina, leucotrienos, sustancia P, que aumentan la permeabilidad. Otros mensajeros inflamatorios producidos por los macrófagos también generan cambios en la permeabilidad, como la interleuquina 1, factor de necrosis tumoral, y el interferón gamma. El factor de necrosis tumoral induce además la agregación de neutrófilos, liberándose enzimas proteolíticas que pueden generar lesión tisular.
Esto, como un poco mencionamos en la primera diapositiva, con el caso de COVID, ninguno de estos procesos es totalmente beneficioso, ya que siempre se genera un poco de lesión por la generación de especies reactivas de oxígeno y demás, como ya vamos a ver más adelante. Otro mediador es el factor de crecimiento del endotelio vascular, que también estimula el número y tamaño de los canales que se forman a partir de vesículas interconectadas, BBO, aumentando la transitosis. ¿Se acuerdan eso cómo era? Que era como una célula endotelial en la cual se iba formando como un túnel dentro de la célula que permitía el pasaje de distintas sustancias. Los cambios descritos en los puntos anteriores generan la salida del líquido capilar, provocando un aumento en la viscosidad de la sangre, genera una disminución de la velocidad de la sangre en los pequeños vasos. Muy bien, estasis sanguínea, bueno. Entonces, acorde al texto, completen en un modelo adjunto los cambios en la microcirculación que ocurren en la inflamación. Entonces, los mensajeros que actúan generando vasodilatación son todos estos, sí, un poquito, ya lo estuvimos comentando. La histamina, ¿se acuerdan a través de qué receptor era? H2R. H2R, perfecto. Después, bueno, el péptido relacionado al gen de la calcitonina, el óxido nítrico, bradicinina, serotonina, factor activo de plaquetas y la GG2. Los que aumentan la permeabilidad, histamina, bradicinina, sustancia P, serotonina, PG2, leucotrieno B4, interleuquina 1, factor de crecimiento tumoral, interferón y factor de crecimiento endotelio vascular. Usted me va a decir, no, bueno, a vos es imposible acordarse de todo esto. Totalmente, estoy de acuerdo. Si yo no los leyera, ni en pedo me los acuerdo. Puedo decir 2 o 3 de cada grupo. Pero bueno, lo importante es que al menos traten de tenerlo en algún lugar y se sepan 3 o 4 mensajeros que sean tanto vasodilatadores como aumenten la permeabilidad. Es importante también entender que hay algunos mensajeros que tienen mecanismos dobles, ¿sí? Como pueden ser la histamina y la bradicinina, ya que causan tanto relajación de las células musculares lisas y también tienen efecto sobre las células endoteliales a nivel sobre todo de las uniones intercelulares, ¿sí? Como, bueno, ahora vamos a ver en uno de los próximos gráficos. Muy bien, perfecto. Las células endoteliales son activadas por los mediadores de la inflamación, induciendo la síntesis de distintas moléculas. A medida que evoluciona el éstasis, se produce la orientación periférica, marginación de los leucocitos, principalmente basófilos, neutrófilos, monocitos, macrófagos, monocitos / macrófagos, porque esto es lo que comentamos, los monocitos son la forma de los macrófagos dentro del vaso sanguíneo. Una vez que sale, ya se consideran macrófagos, que se adhieren al endotelio y se dirigen al intersticio, entre comillas. Analiza el modelo adjunto y escribe un texto sobre las consecuencias de la activación de la célula endotelial por interleuquina 1 y factor de necrosis tumoral. ¿Alguien lo escribió, que se anime a decirlo? Por más que ya esté en el esquema, díganlo y va a ser como un primer mecanismo, digamos, de estudiarlo. O sea, ya lo van a tener al menos visto una vez. Entonces, bueno, si alguien se anima... Bueno, cuando nosotros veamos mecanismos de comunicación intracelular, no es importante tanto que se concentren en los mensajeros intermedios, ya que suelen ser un montón, tienen nombres rarísimos, muchas numeraciones, y no tiene tanto sentido. Lo que sí es importante son los receptores, el mecanismo de activación que tiene el receptor, es decir, es acoplado a proteína G, está acoplado a... tiene un dominio intracelular que es conectividad tirosinquinasa, demás. Y sobre todo los mensajeros efectores. Esos suelen ser uno de los más importantes también. Entonces cuando vean mecanismos de comunicación intracelular, presten atención siempre a eso, receptor, efector, y bueno, justamente cuál es el efecto de la activación del receptor. Esto, sin embargo, existen algunas excepciones, como que se van a tener que aprender un poquito mejor, como puede ser el mecanismo de acción de la insulina, por ejemplo,
en los distintos grupos celulares, ¿sí? Como tejido adiposo, muscular, sistema nervioso central y demás. Bueno, entonces, vamos a ver, acá vamos a ir bien despacio. La interleuquina 1, ¿sí? Y el factor necrosis tumoral interactúan con estos receptores, ¿sí? Que parece que tienen una actividad, un dominio intracelular con actividad así tirosinquinasa, ¿sí? Es decir, que no están acoplados a proteína G. Bueno, existen estos mensajeros intermedios que yo les digo, como les comenté, yo nunca he escuchado que pregunten algo así tan fino, y la verdad no creo que lo vayan a preguntar. Yo centraría mis energías en lo que les dije, en llegar a los efectores. ¿Cuáles son los efectores en este caso? El más importante es el NF-kappa beta. Eso sí lo tienen que saber, porque es vía común de muchas citoquinas, ¿sí? Bueno, entonces, una de las vías comunes en interleuquina 1 y factor de necrosis tumoral es el NF-kappa beta, que en conjunto con estos cofactores, ¿sí? El AP1, se unen a ciertas regiones del ADN y estimulan la transcripción, replicación, traducción, para generar estas moléculas, ¿sí? Como heparansulfato unido a quimiosinas, selectinas E, las ICAM, las BCAM, y producción de inducción de ciclooxigenasa 2, que a partir de ácido araquidónico, como habíamos visto anteriormente, produce la prostaciclina. ¿Alguien se acuerda cuál era la función de la prostaciclina? ¿Era vasodilatadora, vasoconstrictora? Si estamos hablando de inflamación, ¿qué les parece que debería ocurrir? Vasodilatadora. Vasodilatadora, muy bien. Perfecto. Bueno, entonces, a ver, esperen un segundo. Un poquito lo que escribí yo. Bueno, igual esperen. Y otra cosa. ¿Alguien se acuerda cuáles son las funciones de las ICAM, BCAM, selectinas? ¿Alguien que haya hecho micro? ¿Alguien que haya podido leer el capítulo de Inmune? ¿Cuál es la función de estas células? Estamos en una célula endotelial y estamos hablando de inflamación. ¿No es la que permiten una asociación con los leucocitos que se van volviendo cada vez más marginales a nivel de la circulación? Y permite el proceso posterior de diapedesis y eso, como que se asocian a eso, no sé. Bien. No, perfecto, muy bien. Tal cual. Entonces, tras la unión de interleuquina 1 y factor de necrosis tumoral, se desencadenan respuestas tipo receptor acoplado a tirosinquinasa que culminan con la activación de cofactores AP1 y NF-kappa beta, que se unen a regiones específicas de ADN y promueven síntesis de selectinas, BCAM, ICAM, quimoquinas, que se traslocan en la membrana contralateral al sitio de unión de los mensajeros iniciales. Por otro lado, se induce la síntesis de COX-2 que produce prostaciclina a partir de ácido araquidónico. Entonces imaginémonos, por debajo de esto, ¿sí? Donde tengo yo acá el mouse, esperen que pongo un láser. Por debajo de esto, acá está el líquido intravascular, ¿sí? Y por acá tenemos el intersticial, ¿sí? Extravascular, intersticial. Acá arriba se está produciendo la respuesta inflamatoria. Vamos a ponerle por, no sé, tenemos una lesión en piel y tenemos la introducción de, no sé, o por el mismo impacto, ¿sí? Vieron que uno de los estímulos para el desencadenamiento de la respuesta inmunitaria puede ser un estímulo físico, ¿sí? Se causa toda la activación de macrófagos y demás que causa la liberación de interleuquina 1, factor de necrosis tumoral, entre otras, que genera este mecanismo. Entonces, va a permitir que en las células endoteliales, tras unirse a estos receptores, se formen estas proteínas que, como mencionó Isaac, tienen la función de introducir, a través de las distintas fases que hay de marginación, vieron que hay marginación, rolamiento, adhesión, diapédesis de los leucocitos, hacia el líquido intersticial y ya puedan entrar en el foco de inflamación, ¿sí? Entonces, bueno, básicamente es eso. Acá les muestro un poco cómo funciona esto, ¿sí? Entonces acá tenemos los leucocitos que tienen, bueno, distintos receptores, eso, bueno, después lo miran detenidamente,
Pero acá, bueno, tenemos, por ejemplo, uno de los mensajeros que habíamos mencionado era la selectina E, otra que está acá es la ICAM, que es un ligando de integrinas. Entonces, los leucocitos, una vez que empiezan a marginarse, empiezan a rodar, ¿sí? Se activan las integrinas por quimiosina, ¿sí? Hay ¿cómo se llama? Activación de las ICAM, unión del leucocito con la selectina E, ahí tenemos la adhesión estable, y después la migración al endotelio, ¿sí? Que va produciendo justamente esta entrada del leucocito. ¿Y qué leucocito les parece que puede ser este en función de lo que charlamos al principio? Neutrófilo. Neutrófilo, muy bien, porque como habíamos comentado, tiene un núcleo polimórfico, justamente, y tiene 3 lóbulos, ¿sí? Esto es muy importante también entenderlo porque en algunas situaciones de inflamación aguda puede haber algo que se llama neutrófilos inmaduros, que son como los metamielocitos, neutrófilos no polimorfonucleares, que básicamente son una respuesta rápida antiinflamaciones agudas y no llegan a lobularse los núcleos. ¿Cómo se llama? Es un dato más para ver en un laboratorio datos sugestivos de inflamación aguda, ¿sí? Sobre todo en embarazadas que suelen tener una leucocitosis fisiológica y nosotros para diferenciar, pero ¿está teniendo un proceso inflamatorio o es por su embarazo? Y bueno, una forma es ver los neutrófilos inmaduros. Esto presten atención al próximo laboratorio que tengan cuando diga metamielocitos, promielocitos y demás, que son formas inmaduras de polimorfonucleares. Bueno, una vez que se produce la diapédesis, ¿sí? La migración a través del endotelio, ya llegan al lugar y bueno, ahí vamos a ver qué es lo que ocurre. Bueno, los agentes quimiotácticos liberados en el proceso inflamatorio se fijan a receptores específicos de la membrana leucocitaria y da lugar a la activación de la fosfolipasa C. Se genera IP3, que es fosfoinositol 3, fosfato 3, y liberación de calcio. Este aumento del calcio citoplasmático es el principal responsable del ensamblaje de los elementos contráctiles responsables de los movimientos ameboideos leucocitarios que facilitan el proceso de la diapédesis. Esto era como lo que habíamos charlado, Isaac, viste que este es como el mecanismo que tiene, por el cual se producen estos cambios en morfología de las células que permite movimiento y aproximación al sitio de inflamación. Ya estamos terminando, gente. Así que bueno, acá había un texto larguísimo, ¿sí? Así que bueno, traté de resumirlo en el siguiente esquema. Entonces acá tenemos células endoteliales, ¿sí? Estos son los núcleos de las células endoteliales, en este caso no la hice para ver el dibujo nomás. Entonces, una de las cosas que mencionaba el texto es que nosotros tenemos factores que son quimiotácticos exógenos o quimiotácticos que son endógenos. Dentro de los exógenos, bueno, justamente son a través de microorganismos invasores y sobre todo son el factor propiamente dicho que lo provoca, son péptidos con aminoácidos N-terminales y demás. Dentro de los factores quimiotácticos endógenos tenemos una de las proteínas del complemento que es el C5A y el leucotrieno B4. ¿Sí? Como vemos, el leucotrieno B4 está formado a partir de la vía que sigue el ácido araquidónico con la lipoxigenasa. Bueno, entonces, acá también resumiendo un poquito de qué es lo que mencionaba en el texto este. Acá vamos a hablar de lo que es el proceso de opsonización, ¿sí? Los microorganismos, vamos a ponerle una bacteria, una de las formas que se tiene para provocar su destrucción es la fagocitosis mediada por opsonización, ¿sí? La opsonización se define como todas aquellas moléculas, sustancias que se unen a microorganismos y que facilitan la fagocitosis. Básicamente es eso. ¿Cuáles son las moléculas opsonizantes? Tenemos inmunoglobulinas, ¿sí? Proteínas del complemento, que ¿cuál es la proteína del complemento opsonizante por excelencia? Que ya la comentamos también. La C3B. C3B, excelente. Muy bien. Y después tenemos algunas lectinas, ¿sí? Los primeros dos mecanismos son los más importantes. Muy bien, excelente. Y
si nosotros tenemos que este proceso de fagocitosis mediada por opsonización está producido por un anticuerpo, ¿sí? No, esperen, eso vamos más adelante, no importa. Bueno, entonces vamos a ver cómo sigue esto. Entonces acá teníamos nosotros el microorganismo opsonizado, ¿sí? Hagan de cuenta que está opsonizado con anticuerpos C3b y demás. Se produce, miren eso, tremendo efecto, ¿eh? Se produce la fagocitosis del mismo, ¿sí? ¿Y qué es lo que se va a formar a partir de la fagocitosis? ¿Alguien se acuerda? Si hay alguien que haya hecho micro o haya visto el capítulo. Un fagosoma. Un fagosoma. ¿Y qué ocurre luego con el fagosoma? Se unen lisosomas y ahí se forma el fagolisosoma. Muy bien. ¿Y qué mecanismos utiliza Isaac? ¿Te acordás? O el resto también de tus compañeros y compañeras. ¿Recuerdan qué mecanismo se aplica en el fagolisosoma? ¿De qué? ¿De unión? ¿Decís? Una vez que está unido, Ah. ¿sí? Tenemos el lisosoma con el microorganismo opsonizado. Hay unos mecanismos, bueno, justamente también el pH ácido del lisosoma y demás, pero hay algo también importante, Hay que producción son mecanismos dependientes de oxígeno. Perfecto, muy bien. ¿Y qué se producen, Isaac, te acordás? Que tiene Las un nombre también así. ¿Alguien lo dijo ahí? especies reactivas de oxígeno. Muy bien, excelente. Muy bien. Entonces, bueno, se introduce, ¿sí? Se produce la función con el fagolisosoma. Tenemos mecanismos dependientes de oxígeno, como son la producción de especies reactivas de oxígeno, y también otro mecanismo que se llama la mieloperoxidasa. Una de las cosas que menciona la guía es que la mieloperoxidasa contiene un grupo hemo, y este grupo hemo le otorga una coloración verdosa si hace secreciones en inflamaciones en las cuales hay un predominio de polimorfonucleares. Como por ejemplo, vieron cuando van al médico y dice, pero ¿qué? ¿Tuviste mocos verdes? Bueno, entonces podemos llegar a sospechar una infección bacteriana. Esto está bueno desde el punto de vista fisiopatológico, de la fisiología, como para que se lo lleven anecdótico, pero como para que lo tengan en cuenta cuando pasen a la clínica y demás, no es un factor que para nada nos pueda confirmar con un 100% de seguridad de que se trata de una infección bacteriana exclusivamente por la coloración del moco, ¿sí? Siempre hay muchos factores más. Pero bueno, puede ser algo indicativo, suena interesante, está bueno. Bueno, y después tenemos los mecanismos no dependientes de oxígeno, como son proteínas con carga eléctrica, lisosimas, lactoferrinas, que causan quelación del hierro, que es esencial para el funcionamiento de la bacteria, algunas proteasas y demás. Bueno, y acá hay algo muy importante, que es lo que les había comentado anteriormente, de que estos procesos de inflamación no son totalmente beneficiosos para el sitio de inflamación. Ahora ya vamos a ver también, como vamos a repasar con el tema del caso del COVID, qué es lo que ocurre, ¿sí? Muy bien. Bueno, entonces, la liberación extracelular de cantidades bajas de estos potentes mediadores, como son los radicales libres, que son especies reactivas de oxígeno, pueden incrementar la expresión de quimiosinas como interleuquinas 8, citocinas y moléculas de adhesión leucocitaria. ¿Se acuerdan cuáles eran las moléculas de adhesión leucocitaria? Las vimos recién. Las BCAM, las selectivinas, las ICAM. Excelente, excelente. Muy bien. Los líquidos tisulares y células poseen mecanismos antioxidantes protectores frente a estos radicales derivados del oxígeno y de sus efectos potencialmente perjudiciales, como son la ceruloplasmina, que es una proteína sérica fijadora del cobre, ¿sí? Que bueno, dona Z electrones, entonces bueno, justamente tiene una función en el balance redox. Y después la transferrina, enzima superóxido dismutasa, enzima catalasa y la glutatión peroxidasa. Todas estas son moléculas que van a evitar que haya un exceso de especies reactivas de oxígeno en la célula que puedan ser potencialmente perjudiciales. Alguien que haya hecho patología, ¿se acuerda cuáles son las funciones
de las especies reactivas de oxígeno, o sea, cuáles, sí, cuáles, en qué sitios de la célula causa daño las especies reactivas de oxígeno. En las membranas Causar lipídicas. principalmente en las membranas. Membrana A y nivel un lugar nuclear. más. A nivel nuclear, excelente. ¿Sí? Perfecto. Bueno, pasamos. Ya terminamos, ¿eh? Bueno, acá un poco lo mismo que les comenté, ¿sí? Acá tenemos una bacteria, por ejemplo, que está opsonizada, tenemos un receptor de un fagocito, hay un atrapamiento, ¿sí? Empieza a formarse el fagosoma, se funciona con el lisosoma, forma el fagolisosoma, y después tenemos los distintos mecanismos, ¿sí? Como son, a través de la fagocitooxidasa, la formación de especies reactivas de oxígeno que causa lo mismo que ustedes dijeron, daño nuclear y daño en membrana celular. Si nosotros no tenemos membrana celular, y sobre todo en las bacterias, se causa la lisis de la misma. Pero como les comenté, cuando hay una disminución de la actividad de las enzimas catalasas, superóxido dismutasa, glutatión peroxidasa, porque tienen un consumo, es decir, tienen no sé si la palabra es saturación, pero tienen un punto a partir del cual ya no funcionan y se empiezan a acumular estas especies reactivas de oxígeno y es donde causa el daño tisular. ¿Sí? Entonces, bueno, acá lo mismo, el mismo mecanismo, voy a pasarlo así, ya seguimos y ya terminamos. Queda uno más y ya está, gente. Bueno, acá a ver, no sé qué es mejor. Sí, bueno, vamos directamente, veamos este esquemita, que es un resumen básicamente de lo que dice acá, así que vayan escuchándome a mí, siguiéndome a mí, que es lo mismo, después ustedes lo pueden leer un poquito más detenido. Bueno, la inflamación, como les comenté, es dañina, entonces tiene que estar regulada, ¿sí? Porque si fuera sostenida en el tiempo va a causar constantemente vasodilatación, aumento de permeabilidad, migración de leucocitos, daño tisular a través de especies reactivas de oxígeno y demás. Entonces tiene que estar regulada. ¿Cómo se produce esto? A través de 3 grupos de mensajeros: lipoxinas, resolvinas y protectinas. Las lipoxinas, ¿sí?, están producidas por polimorfonucleares y lo liberan a partir del ácido araquidónico y el 15-ET. ¿Sí? El 15-ET es este mensajero 15-hidroxiecosatetraenoico, bueno, ahí lo tienen, por la 15-lipoxigenasa y 5-lipoxigenasa. Y el cambio a fenotipo antiinflamatorio está mediado por prostaglandinas que ya mencionamos, como la E2 y la D2. Las lipoxinas A4 inhiben la diapédesis, ¿sí? La diapédesis, como hemos mencionado, era el paso de polímeros moleculares a través del endotelio, a través del receptor AXL acoplado a proteína G, y también reduce la fibrosis y demás. Después las resolvinas y protectinas se dan por metabolismo de los ácidos grasos omega 3, como el EPA y el DHA, disminuyen el infiltrado leucocitario y se consideran como finalizadoras de la inflamación. De vuelta, esto un poco ya como les había comentado al principio de la charla, pero son muchos nombres, yo lo sé, o sea, no hay chance de acordarse todo esto, ni yo lo recuerdo todo, o sea, está bien, es normal que no se lo sepan, pero bueno, como les digo, traten de generarse un esquema lo más simplificado posible y de una bibliografía aceptada por la cátedra, cosa de que si ustedes lo tienen que defender ante un parcial / final, puedan argumentar. ¿Sí? Bueno, y acá, esto ya como para concluir, es, con los elementos hasta aquí estudiados, identifique los componentes mediadores químicos y procesos que estarían relacionados con cada uno de los signos clínicos en la respuesta inflamatoria aguda. Como van a ver acá, hay solapamientos, ¿sí?, algunos mensajeros. Vamos a pasarlo rápido ya para no perder tanto tiempo, ya que es tarde y no los quiero aburrir. Entonces, el rubor, que bueno, el rubor justamente es rojo, digamos que la zona esté roja. Esto, por supuesto, lo vemos en la superficie de las lesiones. Puede ser tanto en la piel como en vísceras internas, ¿sí? Como por ejemplo cuando hay una apendicitis y los cirujanos tienen que hacer una videolaparoscopía abdominal, ven el apéndice inflamado, ¿sí? Y se ve rojo. Bueno, entonces,
Los mensajeros que dan esto son la histamina, bradicina, serotonina, ¿cómo se llama? El activador de plaquetas, porque producen vasodilatación. El dolor, como habíamos visto, había distintos mensajeros que estimulaban los nervios sensitivos, y como vamos a ver más adelante en las guías de neuro, cómo son las vías nociceptoras y demás, eso ya lo vamos a ver, pero bueno, el dolor se genera a través de estimulación de estas vías nociceptivas. El tumor, que es justamente el crecimiento, digamos, de la zona, estaba también por histamina, bradicina, serotonina, leucotrienos, factor activador de plaquetas, sustancias P, interleuquina 1 y demás, que aumentan la permeabilidad y generan justamente el edema, que ya lo comentamos. El calor está dado por el mismo mecanismo de vasodilatación. Si nosotros tenemos más sangre cerca de una región, va a estar más caliente, y bueno, está dado por la histamina, bradicina, prostaglandinas que producen la vasodilatación. Así que bueno, ya concluyendo esto, acá vamos a ir bien despacio como para que se entienda el concepto que quiero que se lleve. Este es un alveolo, ¿sí? Como había mencionado, este es un alveolo, este es un capilar, ¿sí? Pulmonar, y está dividido el esquema en dos partes, ¿sí? En una zona sana y en una zona como proinflamatoria sostenida. ¿Sí? Esto es de un artículo, ¿sí? de una revista médica en la cual habla del síndrome de dificultad respiratoria aguda del adulto, que una de las causas es el COVID. ¿Sí? Entonces, bueno, esto ocurrió lamentablemente en muchas personas, y bueno. Entonces, cuando nosotros tenemos una bacteria, un virus, hongo, trama, contenido gástrico, se produce una lesión. Esta lesión activa a los macrófagos. Los macrófagos, por activación del mensajero NF-kappa beta, que ya habíamos visto, produce distintas interleuquinas. ¿Sí? Interleuquina 1, 6, 8, demás, como yo les dije, siempre van a encontrar una más. Que bueno, es la que causa todos los cambios en permeabilidad y demás. Como vemos acá, ¿sí? Se produce la migración, esto es ya la diapésis, ¿sí? De los polimorfonucleares, mientras van ingresando también otros monocitos que van a pasar a ser más macrófagos y demás. Y la producción de los polimorfonucleares, tenemos leucotrieno B4, especies reactivas de oxígeno, metaloproteinasas, histonas, elastasas y demás. Que bueno, todas estas, como les dije, las especies reactivas de oxígeno van a causar lisis de la membrana celular, tanto de células sanas como extrañas. Las metaloproteinasas van a causar degradación del tejido conjuntivo, y las elastasas también van a producir lisis de las fibras elásticas de la región en la que estén. Justamente en el COVID, todos estos fenómenos se producen en muchísimos alvéolos, por eso es que si alguna vez vieron una placa, es como que se ve todo manchado de los pulmones, justamente porque estos procesos se producen en millones de alvéolos, y bueno. Entonces, bueno, básicamente es eso, no vamos a detallar mucho más de esto, pero es cómo se produce la extravasación de líquido, el llenado de líquido de los alvéolos, que bueno, justamente como si se acuerdan en respiratorio, como por la ley de Fick y demás aumenta el espesor de intercambio entre los gases y demás, y eso no va a permitir que se difunda el oxígeno, por lo tanto los pacientes entran en hipoxemia, bueno, todas las consecuencias que esto tiene. Así que bueno, gente, eso fue todo. No sé ya sé que se hizo un poco largo, como les dije, es un tema bastante complejo. No sé si tienen alguna duda. Si les queda alguna duda y quieren, después yo les subo un video, porque a lo mejor es medio tarde ahora, y me la dejan escrita o me la comentan ahora. Críticas también, si fui muy rápido, no pasa nada. Tengo una duda de un punto anterior que habían hablado Sí, de Meli. los AINES, Sí. que actúan, digamos, en la vía de la ciclooxigenasa, en la COX-1 nomás, o tanto en COX-1 como COX-2. Y no, claro, justamente también sobre COX-2. Bueno, igual los AINES es un poco rebuscado, porque hay algunos AINES que se consideran ciclooxigenasa específicos. Hay algunos que actúan sobre ciclooxigenasa 1 únicamente, y otros que actúan sobre ciclooxigenasa 2. ¿Sí? Perdón, me confundí. Unos actúan sobre ambas ciclooxigenasas, y hay otros que actúan sobre específicamente ciclooxigenasa 2. Los que actúan sobre ambas ciclooxigenasas producen tanto la disminución de la inflamación actuando sobre la ciclooxigenasa 2, pero también los efectos adversos sobre la ciclooxigenasa 1.
Existen algunos AINES que actúan exclusivamente inhibiendo la ciclooxigenasa 2, y bueno, disminuyen la inflamación, sin embargo, y esto es algo bastante específico, pero aumentan el riesgo cardiovascular de los pacientes porque, bueno, se descubrió que puede inducir infarto y demás. Esto es súper específico, no importa, hace cuenta que no te lo dije, pero bueno, para que entiendas eso. Así que bueno, entiende más o menos, ¿se responde un poco la pregunta? Sí, muchas gracias. Por nada. Bueno, gente, si no hay más, ya saben, me pueden decir por Facebook, yo no tengo ningún problema que me manden lo que quieran. No sé, como les digo, si quieren que les suba un video o tienen alguna pregunta, me lo mandan a Facebook y lo vamos viendo. ¿Les parece? Tengo una Bueno. duda general, digamos, con la materia. Me pasa que no sé bien cómo llegar a estudiar bien los temas, porque por ahí leo el capítulo, pero después, no sé, en las clases, por ejemplo, hoy me iba acordando de cosas que leía, pero no sé, es como mucha información y tal vez nos pueden dar algún consejo para estudiar y tratar de resumir toda esa... Bueno, está bien, mío. Yo ya hablé mucho, chicos. ¿Alguno, Bruno, Car, Mari? No sé si también está sola, ¿alguien quiere decir algo de eso? Las guías, hacer bastante enfoque en lo que te hablan las guías estas. Todo lo que habló Agus es bastante importante. Bueno, es lo más importante, creo, del capítulo. Yo, por lo menos cuando preparé la materia, siempre agarraba las guías y analizaba cada punto y lo principal de cada punto. Para de las guías y de los teóricos. Yo también sacaba info de ahí. Por ahí si llegás y lees el libro, genial, te va a aportar mucha más información. Pero si no, con esas dos cosas, andar bien. Sí, yo también, siempre es como que querés leer todo, encima te ponen muchos capítulos y por lo general no llegás a leer todos, por ahí querés ver toda la información del libro y después te terminan tomando las cosas que dan ellas, son como lo más importante y en las guías también te dan mucha información ahí. Hay muchos puntos que tienen como textos o datos como importantes y suele ser la información más importante, o sea, a lo sumo, si quieren leer el libro igual y resumir de ahí, es como ir leyendo y ver qué hay en el capítulo que te dan en las guías o en los TPs y esa información por ahí resumirla, como ir guiándose de qué es lo que van dando. Sí, o por ahí si hay algún tema en el teórico o en el práctico pero no terminan de cerrar, ahí sí van y leen ese tema, ese punto específico, digamos, y por ahí no se leen todo el capítulo, sino ese apartado, digamos. Entonces también agilizan un poco ahí. Ah, buenísimo. Gracias, chicos. Ah, Y dato de color, a mí me tomaron la vía del ácido araquidónico. Tipo el grafiquito ese que hizo Agus, me lo tomaron para completar. Ahora que es virtual, no sé, no creo que les tomen así, pero por ahí no sé cómo es la vía por un lado, o seguro alguna preguntita de eso. Claro, clave eso, gente. Para mí, háganse muchos esquemas simples de entender, donde vayan partiendo de datos troncales hacia cada vez más específicos. Eso los va a ayudar a organizarse muchísimo. Porque, por ejemplo, ahora mencionamos muchísimos mensajeros y demás. Entonces, traten de ir organizando. Bueno, inflamación aguda. ¿Cuáles son más o menos las fases? ¿Cuáles son las células que participan? ¿Cuáles son los mensajeros más importantes? ¿Cuáles son las funciones de esos mensajeros? Y vayan despacio haciendo eso, pero yo les recomiendo que hagan esquemas, ¿sí? Porque eso después es como le van a tomar al final. Como dice Car, después le van a decir, bueno, hablame de la vía de prostaglandinas y leucotrienos. Entonces, bueno, hay que empezar de cero. Es decir, bueno, fosfolipio membrana, a través de fosfolipasa 2, forma el ácido araquidónico y las distintas vías. Va a ser así, si ustedes son ordenados, les juro que va a salir. En el final, los errores más comunes que se producen no son por falta de información, son por falta de organización en cuanto a dar el tema. Si ustedes se organizan, les garantizo que les va a ir bien.
Así que bueno. Eso. Perdón, otra cosa No, no. es no irse a cosas muy específicas tampoco. Vieron que Agus les decía como, bueno, estos intermediarios, como que, obviémoslo, es como que van a haber un montón de reacciones intracelulares y muchas más de las que no vemos, pero no se queden aprendiéndose esas cosas, porque después les preguntan los conceptos en general, porque además hay que aprenderse eso para poder relacionarlo con otras cosas, que es lo que pasa en los finales. Por ahí la gente se queda estudiando mucho cosas específicas, entonces después no llegan, pero en realidad después te toman lo básico, o sea, uno tiene que aprender lo básico y no irse tanto a lo específico. Totalmente. Así que bueno, gente, ya no sé si quieren vamos yendo. Así que bueno, gracias a los que se conectaron, gracias a los que participaron y los que no, anímense, porque en el final los van a hacer hablar, chicos. Es así de simple. Así que bueno, buenas noches para todos y todas. Gracias por todo. Chao, chicos. Bueno. Chao, chao.